¿Cansado del frío y de pagar facturas? Durante siglos, la gente sobrevivió a inviernos brutales sin electricidad ni gas, y lo lograron con sistemas de calefacción tan ingeniosos que hoy podrían dejar en ridículo a la tecnología moderna. Aquí van 12 métodos olvidados que tú mismo podrías construir. Sistema número 1. La trinchera térmica bajo el suelo. En varias regiones del mundo, especialmente en climas extremos como los de Mongolia o ciertas zonas rurales de Europa del Este, las casas tradicionales se construían con un sistema subterráneo que aprovechaba el calor geotérmico y el calor del fuego para mantener el hogar cálido por dentro. La base de este sistema era simple: excavar una trinchera poco profunda bajo el suelo de la vivienda, por donde pasaban conductos que canalizaban el aire caliente producido por un fogón o estufa de barro. El aire caliente viajaba lentamente por estos conductos, calentando el suelo de la vivienda antes de ser expulsado al exterior. Este sistema no solo ayudaba a calentar desde abajo, sino que al tener el calor concentrado en la base, evitaba la pérdida excesiva por el techo. Además, el calor se distribuía de forma uniforme por la vivienda. En muchas versiones, el suelo se recubría con losas de piedra o madera, lo que retenía aún más el calor. Lo increíble es que, con una sola fogata al día, muchas de estas casas podían mantenerse cálidas por horas. Sistema número 2. Las camas de brasas controladas. Aunque pueda sonar peligroso, este método era una obra maestra de equilibrio entre riesgo y funcionalidad. En la China rural y en partes de Japón, se utilizaban pequeños braseros de arcilla que se colocaban bajo camas elevadas o dentro de compartimentos diseñados para canalizar el calor sin liberar humo. El sistema requería un conocimiento profundo de los materiales y la ventilación, ya que el carbón vegetal emite monóxido de carbono. Sin embargo, si se hacía correctamente, ofrecía un calor constante durante toda la noche sin necesidad de fuego abierto ni electricidad. Este sistema se combinaba con ropa de cama pesada hecha de algodón, lana o cáñamo, creando un microclima cálido que podía superar los 20 grados Celsius incluso cuando el exterior estaba bajo cero. En zonas más avanzadas, estos sistemas se integraban en estructuras de madera y ladrillo que canalizaban el calor por las paredes, generando una calefacción casi central sin una sola gota de combustible fósil. Sistema número 3. Las paredes de masa térmica. Uno de los principios más poderosos y olvidados de la arquitectura térmica tradicional es la inercia térmica, la capacidad de ciertos materiales densos para absorber calor durante el día y liberarlo lentamente durante la noche. En casas medievales, especialmente en climas secos y soleados, las paredes se construían con adobe, ladrillo grueso o piedra. Estos materiales actuaban como baterías térmicas naturales. Durante el día, cuando el sol golpeaba las paredes, el calor era absorbido lentamente. Por la noche, cuando la temperatura caía, el calor acumulado comenzaba a irradiarse hacia el interior. Este principio no solo mantenía las casas cálidas por la noche, sino que ayudaba a estabilizar la temperatura interior durante todo el año. Incluso en invierno, con una correcta orientación solar y sin una fuente de calor activa, las casas podían mantenerse varios grados por encima del exterior. La clave estaba en la orientación, el grosor de las paredes y el uso de ventanas pequeñas para evitar la pérdida de calor. Sistema número 4. La botella de agua caliente, multiplicada. Puede sonar rudimentario, pero la botella de agua caliente fue uno de los inventos más eficaces en la lucha doméstica contra el frío. Lo interesante es que en muchas culturas no se usaba una, sino varias, y no solo en la cama, sino en toda la casa. En Escocia, por ejemplo, se usaban bolsas de cobre o de cerámica que se llenaban con agua hirviendo y se colocaban bajo los asientos, dentro de los zapatos o incluso en los bolsillos del abrigo colgado para calentar la ropa antes de vestirla. La clave no era calentar todo el espacio, sino calentar lo que importaba, el cuerpo. En hogares humildes, estas bolsas eran pasadas de mano en mano durante las comidas o el descanso. En algunos casos, se envolvían en pieles de oveja o lana para conservar el calor durante más tiempo. Sorprendentemente, con agua caliente suficiente y algunos trucos de aislamiento, estas botellas podían seguir emitiendo calor hasta por 8 horas. Sistema número 5. El horno de masa térmica de banco. Uno de los sistemas más eficientes que jamás se haya creado es el horno de masa térmica con banco integrado. Este invento se originó en Europa del Este y Rusia, pero se expandió a otras partes del mundo.
El concepto es brillante. Se trata de un horno grande de ladrillo o arcilla que se enciende con madera una vez al día. El calor generado por el fuego es absorbido por la masa del horno y luego irradiado lentamente durante horas. Lo más interesante es que se construía un banco o plataforma encima del horno, donde las personas podían sentarse o incluso dormir. Esto no solo proporcionaba calor inmediato al cuerpo, sino que el calor irradiado desde abajo ayudaba a calentar el aire de la habitación sin corrientes ni pérdidas. A diferencia de las estufas modernas que dejan de calentar cuando se apagan, este sistema seguía calentando durante toda la noche con un solo encendido. Muchos sistemas como este han desaparecido no porque fueran ineficaces, sino porque la vida moderna, con su rapidez y su dependencia de la electricidad, los ha dejado atrás. Pero si alguna vez las cosas se complican, si hay un apagón largo, si suben los precios del gas o si simplemente quieres independencia energética, estos sistemas pueden ser la clave. Y antes de seguir con los próximos 5 sistemas, recuerda esto. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Así no te perderás más ideas ingeniosas y olvidadas que pueden cambiar tu forma de vivir. En la siguiente parte, exploraremos métodos que usaban el viento, la posición del sol y hasta los cuerpos humanos para calentar hogares sin gastar ni un solo euro. Método número 6. Muros trombe medievales. Puede que el muro trombe se haya popularizado como una innovación del siglo XX, pero sus raíces son mucho más antiguas. Muchísimo antes de que existiera siquiera el término eficiencia energética, los aldeanos y constructores del medievo ya utilizaban principios similares para mantenerse calientes sin quemar más leña de la necesaria. En zonas donde el sol golpeaba con intensidad durante el día, como ciertas regiones de España, el sur de Francia o el norte de África, los muros exteriores de las viviendas se construían con materiales que absorbían calor, como piedra oscura, ladrillos macizos o incluso barro cocido. Estos muros se orientaban estratégicamente hacia el sur, recibiendo la máxima radiación solar durante el día. A medida que el sol calentaba estas paredes gruesas, la energía térmica se almacenaba lentamente en su interior. Y cuando el sol se ocultaba, ese calor absorbido empezaba a liberarse hacia dentro de la casa durante la noche. Era una forma pasiva y gratuita de calefacción nocturna. Algunos aldeanos llevaban esta idea más allá, colocando pieles de animales, lonas de cuero o telas enceradas en el exterior de esos muros durante el invierno, simulando un aislamiento rudimentario que aumentaba el efecto acumulativo del calor. Era un sistema tan sencillo como eficaz, aprovechar la naturaleza para regular la temperatura sin mover un solo dedo, ni gastar un solo trozo de madera adicional. Con el tiempo, este método cayó en el olvido, enterrado bajo el peso del carbón, el gas y la electricidad. Pero su lógica sigue siendo inapelable, y con los materiales modernos de hoy, su eficacia sería todavía mayor. Un muro trombe, bien adaptado, puede reducir la necesidad de calefacción hasta en un 50%. Método número 7. Camas empotradas en el hogar. En las frías regiones de Europa Occidental, especialmente en zonas como Bretaña, Escocia o Flandes, los hogares medievales contaban con una solución tan ingeniosa como incómoda para nosotros hoy: las camas empotradas. Estas camas eran como armarios de madera, completamente cerrados por los 4 costados salvo una pequeña puerta frontal. El interior era oscuro, estrecho y solo lo justo para que 1 o 2 personas se acurrucaran bajo mantas de lana. ¿Y el propósito? Crear una cámara térmica personal. En viviendas donde la temperatura ambiente nocturna podía caer por debajo de los 5 grados Celsius, estas camas cerradas mantenían en su interior una temperatura constante cercana a los 15 grados, gracias al aislamiento de la madera y al calor corporal de sus ocupantes. Sin necesidad de estufas ni braseros, el propio cuerpo humano hacía el trabajo. Además, estas estructuras protegían de las corrientes de aire que recorrían la casa por debajo de las puertas o entre los tablones mal sellados. También alejaban a sus ocupantes del humo y el hollín de la chimenea, que normalmente llenaba el techo al carecer de salidas bien diseñadas. La cama empotrada no era solo una solución práctica, también era una pieza central de la cultura doméstica. Se construía como parte del mobiliario principal de la casa, muchas veces con tallados decorativos, cortinas pesadas o símbolos religiosos para bendecir el descanso. Hoy parecería claustrofóbica o primitiva, pero para millones de personas durante siglos fue el único refugio real frente a un invierno que mataba sin piedad. Método número 8. Trampas térmicas con telas gruesas. Hoy en día colgamos cortinas por estética o privacidad, pero en el medievo las cortinas eran armas defensivas contra el frío. En hogares donde las ventanas eran simples huecos cubiertos con pergamino aceitado o telas gruesas, el aislamiento era precario.
y por eso surgió el uso estratégico de trampas térmicas de tela. Las familias colgaban gruesas mantas de lana, lino pesado o tejidos mezclados con pelo animal en puntos clave del hogar, puertas, pasillos, escaleras e incluso como separadores de habitación. Su propósito era muy claro: impedir el paso de corrientes de aire frío de una estancia a otra, conservando el calor en el lugar donde la gente dormía o comía. A menudo estas trampas se colocaban también alrededor de la cama, formando doseles que creaban microambientes cálidos. Dormir en una cama con cortinas no solo era símbolo de estatus, como a menudo creemos, sino una estrategia de supervivencia. Incluso en los castillos más lujosos, los aposentos eran fríos como cavernas, y sin estas cortinas, hasta un rey podía congelarse durante la noche. Estas trampas térmicas también tenían un uso móvil. En zonas rurales, se colgaban sobre el hogar encendido para canalizar el calor hacia abajo o proteger zonas específicas del humo. Su flexibilidad y bajo coste las convertía en una herramienta imprescindible para el invierno. Y lo mejor es que este truco sigue funcionando hoy. Un simple paño grueso puede reducir drásticamente la pérdida de calor por puertas y ventanas. A veces, la solución está en lo más simple. Método número 9. Techos invertidos con humo caliente. En chozas y viviendas rurales donde no existía chimenea y el fuego se encendía directamente sobre el suelo, se desarrolló una práctica curiosa y peligrosa a la vez: el uso del humo como capa aislante. El fuego creaba una columna de humo que ascendía hacia el techo, y al no haber escape directo, el humo comenzaba a acumularse bajo la parte superior de la vivienda. En lugar de ventilarlo, muchas familias permitían que este humo quedara atrapado en el techo durante horas. ¿Por qué? Porque el humo caliente también elevaba la temperatura del aire superior, que luego descendía lentamente a medida que se enfriaba. Este efecto chimenea invertida generaba una bolsa de aire cálido sobre los durmientes, especialmente útil en noches de intenso frío. Algunas casas incluso estaban diseñadas con techos cóncavos o inclinados hacia el interior, para capturar el humo y retener ese calor residual el mayor tiempo posible. Por supuesto, esta práctica tenía un costo: enfermedades respiratorias, irritación ocular y un hollín permanente que cubría las paredes. Pero para quienes no tenían acceso a otra fuente de calor, valía la pena. Era mejor dormir bajo un techo lleno de humo que morir congelado. Con el tiempo, esta técnica primitiva evolucionó hacia sistemas más refinados de circulación de calor, pero su principio base, el aprovechamiento total del calor generado por el fuego, sigue siendo un recordatorio de la creatividad que nace de la necesidad. Método número 10. Hornos de masa térmica escondidos bajo la cama. Puede parecer una locura, pero en algunas regiones rurales de Europa del Este, los hornos de masa térmica no solo se usaban para cocinar, también para dormir. Imagina un bloque enorme de ladrillo o piedra que se calentaba durante el día gracias a una pequeña cantidad de leña. Esta estructura, cuidadosamente diseñada, conservaba el calor durante horas, incluso días. Pero lo más sorprendente es que muchas veces estaba integrado directamente bajo una plataforma de madera, donde la gente colocaba su cama. En pocas palabras, dormía sobre un horno. No había peligro, ya que las temperaturas se regulaban por la inercia térmica de los materiales y la estructura canalizaba el calor lentamente, sin riesgo de combustión ni asfixia. Era como tener una calefacción de suelo radiante, pero medieval. Este sistema no solo evitaba el uso excesivo de leña, también mantenía la habitación cálida durante la noche más fría del invierno, incluso sin tener que mantener el fuego encendido. Una solución brillante, segura y totalmente pasiva. Método número 11. Tragaluces térmicos y trampas de sol. Aunque asociamos las ventanas con pérdida de calor, algunas casas medievales transformaban este punto débil en una fuente de energía. El secreto: tragaluces térmicos. Se trataba de pequeñas ventanas orientadas al sur, protegidas por cristales gruesos o incluso pieles estiradas, que permitían la entrada directa del sol, calentando el aire interior durante el día. En los días soleados de invierno, este simple detalle podía elevar la temperatura de una habitación entre 5 y 10 grados Celsius sin gastar ni una pizca de leña. Pero la verdadera genialidad estaba en cómo ese calor se retenía. Las paredes de barro, piedra o ladrillo funcionaban como baterías térmicas, absorbiendo la energía solar durante el día y liberándola lentamente al caer la noche. Algunas casas incluso tenían compartimentos oscuros o trampas de sol diseñadas para capturar ese aire caliente y redirigirlo a otras partes de la vivienda. Era, en esencia, un sistema solar pasivo siglos antes de que alguien siquiera imaginara paneles solares. Método número 12.
la combinación definitiva: hogar central, arquitectura cerrada y vida comunitaria. El último sistema no es un invento aislado, sino una combinación de prácticas arquitectónicas y sociales que juntas mantenían el calor como ninguna otra tecnología de su tiempo. En muchas casas medievales, especialmente en aldeas o zonas rurales, se diseñaba una única habitación grande con un hogar central. Este fuego no solo servía para cocinar, era la fuente principal de calor, luz y vida. Las casas eran bajas, con techos inclinados, sin apenas ventanas y con paredes gruesas que retenían el calor. Pero lo más importante era lo que pasaba dentro. La gente vivía junta. Dormían en la misma habitación, a veces incluso en el mismo lecho, compartiendo el calor corporal como si fueran una comunidad térmica. Además, se usaban cortinas gruesas, pieles colgadas en las paredes y hasta muebles estratégicamente colocados para evitar corrientes de aire. El hogar no solo estaba en el centro físico de la casa, estaba en el centro de la supervivencia. Todo giraba en torno a él. Cada piedra colocada, cada rendija tapada, cada gesto dentro de la vivienda tenía un objetivo: conservar calor. Hoy esto puede parecer incómodo o poco higiénico, pero para ellos era una cuestión de vida o muerte. Y si lo piensas bien, esa lógica sigue teniendo sentido. Cuando concentras el calor, lo retienes, y cuando vives como un colectivo, te proteges. Conclusión: lo antiguo no es obsoleto, es sabio. Estos 10 sistemas, cada uno con su ingenio y simpleza, nos muestran algo que hemos olvidado. No siempre necesitas tecnología de punta para mantenerte caliente. A veces la solución está en volver a mirar cómo vivían quienes no tenían electricidad, gas ni facturas impagables. Ellos sobrevivieron a inviernos mortales con materiales naturales, conocimiento ancestral y una profunda conexión con su entorno. Muchos de estos métodos pueden parecer extremos, otros pueden ser adaptados hoy con facilidad. ¿Por qué no construir un banco térmico de piedra junto a una estufa moderna? ¿O rediseñar las corrientes de aire de tu casa como hacían con las trampas solares? ¿Y si en vez de subir la calefacción, añadimos una cortina térmica al estilo medieval? El conocimiento no caduca, solo lo dejamos de usar, y si llegaste hasta aquí ya lo sabes. Suscríbete si te gustó el video. Seguimos explorando juntos los secretos que la historia ha olvidado, porque a veces mirar hacia atrás es la mejor forma de avanzar.